Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó un hombre de Baal Salisa, trayendo al profeta Eliseo el pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano reciente en la alforja. Eliseo dijo: dáselos a la gente que coman. El criado replicó: ¿qué hago yo con esto para 100 personas? Eliseo insistió: dáselos a la gente que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Entonces el criado se lo sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos responden: Señor, nos sacias de favores. Señor, nos sacias de favores. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Señor, nos sacias de favores. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Señor, nos sacias de favores. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Señor, nos sacias de favores. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que vivan de una manera digna, como pide la vocación a la que han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sopórtense mutuamente por amor, esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una es la esperanza a la que ustedes han sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que lo trasciende todo y lo penetra todo y está en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, nos ponemos de pie para juntos escuchar la proclamación del Santo Evangelio cantando Aleluya. Los que tienen y nunca se olvidan que a otro les falta. Los que nunca usaron la fuerza sino la razón. Los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. El Papa ha convocado que el 4º domingo del mes de julio se celebre en el mundo la jornada para rezar, para recordar a los abuelos y a las personas mayores. ¿Por qué el Papa convoca esta jornada de los ancianos, de los abuelos y de las personas mayores? Porque, en primer lugar, quiere recordarnos a nosotros que vamos también en camino, También vamos en camino, no vamos a ser jóvenes toda la vida. Pero para recordarnos a nosotros, los que vamos en ese camino, que nuestros abuelos y nuestros mayores tienen mucho que darnos y son muy importantes. En la cultura del descarte o de la exclusión que hoy vivimos, los abuelos son los primeros que sobran, porque la cultura del descarte, la cultura de la exclusión, del utilitarismo, dice que lo que no produce hay que tirarlo. Y como los abuelos, entre comillas, ya no son útiles, ya estorban, entonces hay que descartarlos. Y nos recuerda a nosotros el Papa lo importante que ellos son. Y con esta jornada, el Papa también quiere recordar a los mayores, a nuestros abuelos, a la edad que tengan,
que ustedes para Dios y para nosotros son muy importantes. Tienen mucho que dar. Son toda una herencia en valores, toda una riqueza que nosotros los más jóvenes hemos siempre de tener en cuenta. Por ello, queridos hermanos, quiero yo leerles, de repente me van a tener que comprender, pero quiero leerles lo que el Papa Francisco ha escrito en el día de hoy en la homilía, que tampoco él ha pronunciado porque el Papa por su salud no ha celebrado la misa él, pero quiero leerles la homilía que él ha hecho para esta ocasión. Muy interesante, muy bonita, y por eso me he tomado esa molestia de imprimirla y compartirla con ustedes. Dice el Papa: mientras estaba sentado enseñando a levantar la vista, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y le preguntó a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coma toda esta gente? Jesús, queridos hermanos, no se limita a enseñar, solo a enseñar, sino que se deja interrogar por el hambre que anida en la vida de la gente. Y de ese modo da de comer a la multitud, distribuyendo los 5 panes de cebada y los 2 pescados que un muchacho le ofreció. Al final, como sobraron bastantes pedazos de pan, les dijo a los suyos que los recogieran, para que no se pierda nada. Importante, para que no se pierda nada. En esta jornada dedicada a los abuelos y a los mayores, quisiera detenerme, dice el Papa Francisco, precisamente en estos 3 momentos. Jesús, que ve el hambre de la multitud. Jesús, que comparte el pan. Jesús, que ordena recoger los pedazos que han sobrado. 3 momentos que se pueden resumir en 3 verbos: ver, compartir y custodiar. Ver, compartir y custodiar. Ver. El evangelista Juan, al principio de la narración, que también la hemos escuchado, señala este particular. Jesús levanta los ojos y ve a una multitud hambrienta después de haber caminado mucho para encontrarlo. Así inicia el milagro con la mirada de Jesús. Jesús no es indiferente, ni está atareado, sino que advierte el espasmo del hambre atormentando a la humanidad cansada. Él se preocupa por nosotros, nos cuida, quiere saciar nuestra hambre de vida, nuestra hambre de felicidad, nuestra hambre de amor. Queremos ser amados, queremos ser felices, queremos vida. En los ojos de Jesús, que nos mira, descubrimos la mirada de Dios, una mirada que es atenta, que escudriña los anhelos que llevamos en el corazón, que ve nuestra fatiga, nuestro cansancio y la esperanza con la que nosotros vamos hacia adelante. Una mirada que sabe captar la necesidad de cada uno. A los ojos de Dios no existe una multitud anónima, sino que cada persona con su hambre. Jesús tiene una mirada contemplativa, es decir, capaz de detenerse ante la vida del otro y de descifrarla. Esta es también la mirada con la que los abuelos
y los mayores han visto nuestra vida. Es el modo en el que ellos, desde nuestra infancia, se han hecho cargo de nosotros. No podemos olvidarlo, ni ser desagradecidos. Habiendo tenido una vida a menudo muy sacrificada, nuestros abuelos, no nos han tratado con indiferencia, ni se han desentendido de nosotros, sino que han tenido, nuestros abuelos, ojos como los de Dios, atentos, ojos atentos, llenos de ternura. Cuando estábamos creciendo y nos sentíamos incomprendidos o asustados por los desafíos de la vida, se fijaron en nosotros, en lo que estaba cambiando en nuestro corazón, en nuestras lágrimas escondidas y en los sueños que llevábamos dentro. Todos los que estamos aquí hemos pasado por las rodillas de los abuelos, que nos han llevado también en sus brazos. Y es gracias también a este amor que nos hemos convertido hoy en adultos. El Papa nos invita a preguntarnos, ¿y nosotros qué mirada tenemos hacia los abuelos y los mayores? ¿Cómo los miras tú? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos compañía o llamamos por teléfono a un anciano que puede ser tu padre, que puede ser tu padre? Aquí hago, eso ya es mío, un paréntesis, y que aquí es un demonio que está metido en nuestra sociedad y en nuestra parroquia, ¿no? Tenemos a la mamá mayor, igual nos interesa un pepino la mamá como sufre por ti, y a ti te da igual, o tus abuelos. Cierro el paréntesis. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos compañía o llamamos por teléfono a un anciano para manifestarle nuestra cercanía y dejarnos bendecir por sus palabras? Sufro cuando veo una sociedad que corre, atareada e indiferente, afanada en tantas cosas e incapaz de detenerse para dirigir una mirada, un saludo, una caricia. Tengo miedo, dice el Papa, de una sociedad en la que todos somos una multitud anónima e incapaces de levantar la mirada y de reconocernos. Estamos en mirar, en ver, en vernos. Los abuelos que han alimentado nuestra vida hoy tienen hambre de nosotros, de nuestra atención, de nuestra ternura, de sentirnos cerca. Alcemos la mirada hacia ellos como Jesús hace con nosotros. Jesús me mira con amor y te invita a ti a mirar también a tu alrededor, a mirar a tu prójimo y mirar a tu abuelo, a las personas mayores y mirarlas como las mira Dios, como te mira Dios. ¿Cómo? Con amor, con ternura, con cercanía. La segunda palabra, ¿cuál era? Primero era ver. La segunda, compartir. Después de haber visto el hambre, ha visto el hambre de aquellas personas, Jesús desea saciarlas. Y lo hace, fíjate, gracias al don de un muchacho joven que ofrece sus 5 panes y los 2 peces. Es muy hermoso que un muchacho, un joven, que comparte lo que tiene, esté en el centro de este prodigio del que se benefició tanta gente adulta, unas 5,000 personas, dice el Evangelio. Hoy tenemos necesidad de una nueva alianza
una necesidad de una nueva alianza entre los jóvenes y los mayores, de compartir el tesoro común de la vida, de soñar juntos, de superar los conflictos entre generaciones para preparar el futuro de todos. Sin esta alianza de vida, de sueños y de futuro, nos arriesgamos a morir de hambre, porque aumentan los vínculos rotos, matrimonios rotos, relación de padres e hijos rotos, las soledades, aumentan los egoísmos. Frecuentemente en nuestras sociedades hemos entregado la vida a la idea de que cada uno se ocupe de sí mismo. Abro mi paréntesis, no te metas con mi vida, no te metas en mis problemas, déjame a mí solo, sola, ¿no? El egoísmo del que el Papa habla. Cada uno se ocupe de sí mismo. Eso mata, dice el Papa, eso mata. El Evangelio nos exhorta a compartir lo que somos. El otro es importante, mi prójimo es importante, tiene algo que decirme, siempre tiene algo que enseñarme, como yo también. Compartir lo que somos y lo que tenemos. Ese es el único modo en que podemos ser saciados. Saciarnos de amor, de felicidad, de vida, no es querer tenerlo todo. Eso es egoísmo que lleva a la soledad. Nos saciamos cuando nos vaciamos, cuando compartimos, cuando nos damos. Eso llena, eso plenifica. Hemos recordado muchas veces lo que dice a este propósito el profeta Joel. Jóvenes y ancianos juntos, los jóvenes profetas del futuro que no olvidan la historia de la que provienen. No te olvides de dónde vienes, no te avergüences de tu familia, no te avergüences de tu familia. Ancianos, soñadores, nunca cansados, que transmiten la experiencia a los jóvenes, sin entorpecerles el camino. Jóvenes y ancianos, el tesoro de la tradición y la frescura del espíritu. Jóvenes y ancianos juntos, en la sociedad y en la iglesia, siempre juntos. ¿Cuál era la tercera palabra? Ver, compartir, custodiar, custodiar. Después de que todos comieron, el Evangelio refiere que sobraron muchos pedazos de pan. Ante esto, Jesús da una indicación: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Es así el corazón de Dios. No solo nos da mucho más de lo que necesitamos, sino que se preocupa también de que nada se desperdicie, ni siquiera un fragmento, un pedacito de pan podría parecer poca cosa, pero a los ojos de Dios nada se debe descartar. Es una invitación profética que hoy estamos llamados a hacer resonar en nosotros mismos y en el mundo. Recoger, conservar con cuidado, custodiar. Los abuelos y los mayores no son sobras de la vida, desechos que tenemos que tirar. Ellos son esos valiosos pedazos de pan que han quedado sobre la mesa de nuestra vida, que pueden todavía nutrirnos con una fragancia que hemos perdido,
la fragancia de la memoria. No perdamos la memoria de la que son portadores los mayores, porque somos hijos de esa historia y sin raíces nos marchitaremos. Ellos nos han custodiado a lo largo de las etapas de nuestro crecimiento. Ahora nos toca a nosotros custodiar su vida. Ellos nos custodiaron para que lleguemos a ser adultos. Ahora ellos ya ancianos reclaman de nosotros que los custodiemos. Aligerar sus dificultades, estar atentos a sus necesidades, crear las condiciones para que se les faciliten sus tareas diarias y no se sientan solos. Preguntémonos, ¿he visitado a los abuelos? ¿He visitado a los mayores de la familia o de mi barrio? Podría yo agregar una preguntita, ¿al menos los saludas? Al menos los saludas, porque ya eso también ya se perdió. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está, vecino? ¿Cómo está el don? Que siempre era un respeto. ¿Los has escuchado? ¿Les has dedicado un poco de tiempo? ¿O te aburres? ¿O te aburres? Custodiémoslos para que no se pierda nada. Nada de su vida ni de sus sueños. Depende de nosotros hoy. Que no nos arrepintamos mañana de no haberles dedicado suficiente atención a quienes nos amaron y nos dieron la vida. Abro mi paréntesis. Después no llores como hipócrita. Por mi mamita, por mi papito, por mi abuelita, por mi abuelito, cuando no te interesaron para nada. Cuando no tuviste tiempo nunca. Cuando no fuiste capaz de llevarles un poco de agua, una fruta. Y no esperes que te la pidan, o que hagan una parrillada para ir a ayudar. No. Compartir, custodiar. No lo esperes, ve tú y darlo. Hermanos y hermanas, dice el Papa Francisco, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas. Estemos agradecidos, abuelos, siéntanse agradecidos, siéntanse agradecidos, siéntanse valorados, amados. Estemos agradecidos por sus ojos atentos, que se fijaron en nosotros, por sus rodillas que nos acunaron, por sus manos que nos acompañaron y alzaron, por haber jugado con nosotros y por las caricias con las que nos consolaron. Por favor, dice el Papa, no nos olvidemos de ellos. Alienémonos con ellos, unámonos a ellos, aprendamos a detenernos, a reconocerlos, a escucharlos. No los descartemos nunca. No te canses de tu padre anciano, no te canses de tu abuelo, como ellos no se cansaron contigo. Y aprendamos a compartir también nuestro tiempo con ellos. Saldremos mejores y juntos, jóvenes y ancianos, nos saciaremos en la mesa del compartir y siempre esa mesa será bendecida por Dios. Esta es la homilía de hoy del Papa y yo termino simplemente, queridos hermanos, ancianos, abuelos, mayores,
unan sus sufrimientos a la cruz de Cristo. Unan los achaques, los dolores de sus años a la cruz de Cristo. Unan su enfermedad a la luz de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la cruz es redentora. Y cuando tú unes tu sufrimiento, tu dolor, incluso tu soledad a la cruz de Cristo, el Señor la hace fructífera. Y únela a la cruz ofreciéndola como el Señor se ofreció por ti, por tus pecados y también por tus hijos, por el que sufres tanto. Señor, te ofrezco mis sufrimientos y los uno a ti. Siéntete amado siempre por Dios y siempre siéntete útil. No dejes de rezar. Los abuelos no dejen de rezar. Dios les escucha. Dios les escucha. Nunca lo olvides eso. Dios te escucha, más que a mí, más que al Papa. Dios escucha siempre de manera preferencial a los enfermos y a los ancianos. Por eso no se canse. La iglesia necesita de ustedes y su familia también. Démosle un fuerte aplauso a nuestros ancianos, a nuestros abuelos. Y como dice el Papa, aprendamos a valorarlos ahora. Aprendamos a darles el tiempo que ellos esperan ahora, no después. Después quizás ya no estén. Que María, nuestra Madre, nos ayude, nos acompañe, que así sea. Amén. Puestos en pie.